Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 28 de junio. En la tarde de este día comenzamos el video titulado Sodoma, la verdadera causa del castigo de Dios, los tiempos finales y la retreta del desierto. Con esto relaciono, mejor dicho, los temas que hemos dado en los tres últimos videos. El castigo de Dios de Sodoma como parte, digamos, como ejemplo o como muestra de los tiempos finales que probablemente ya estemos transitando, y su relación con la retreta del desierto, esa metodología para la acción y para la reunión de los patriotas en la reconquista de la patria. Siempre lo hacemos como mencionamos, y ustedes lo tienen en este slide, que se trata de una actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo. Resalto una palabra, tradicional del catolicismo. En principio, vamos a tocar el problema, el marco de estas referencias que he mencionado, comenzando por citar la parte del libro del Génesis 19:1-30, donde dice lo siguiente: llegaron a Sodoma dos ángeles ya de tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Se fueron con él a su casa, donde les preparó de comer. Antes que fueran a acostarse los hombres de la ciudad, los habitantes de Sodoma rodearon la casa, mozos y viejos, todos sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido a tu casa esta noche? Sácanos para que los conozcamos. Esta palabra conozcamos o conocimiento se entiende en sentido carnal o sexual. Salió Lot a la puerta y le dijo: por favor, hermanos míos, no hagáis semejante maldad. Mirad, dos hijas tengo que no han conocido varón. Os la sacaré para que hagáis con ella como bien os parezca. Pero a estos hombres no le hagáis nada, pues para eso se han acogido a la sombra de mi techo. En cuanto salió la aurora, dieron prisa los ángeles a Lot, diciéndole: levántate, toma a tu mujer y a las dos hijas que tienes, no sea que perezcas tú también por las iniquidades de la ciudad. Salía el sol en Segor, e hizo Yahvé llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de Yahvé desde el cielo. Destruyó estas ciudades y toda la olla y cuantos hombres había en ellas, y hasta las plantas de la tierra. Esta es la cita que hace referencia explícita a la, digamos, a la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos ciudades muy próximas, que ustedes las pueden ver en este mapa
Señor director, el slide 6, donde ustedes a la derecha ven el mapa actual del Mar Muerto y dónde habrían estado ubicadas esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Como ustedes ven, estaban unas muy próximas de la otra. Y también, acá en este slide, se puede apreciar los arqueólogos que trabajan o que trabajaron en las investigaciones israelíes en las profundidades del área sur del Mar Muerto, en el cual detectaron la presencia de numerosas ruinas y edificaciones que podrían corresponderse a las míticas ciudades de Sodoma y Gomorra, destruidas por la ira de Dios, según narra la Biblia en los versículos citados. Vamos al slide número 1. El castigo de Dios sobre Sodoma y Gomorra no solo se debió a la corrupción sexual de sus poblaciones, que es como comúnmente se conoce, de ahí la palabra sodomita. Es decir, eso es lo que popularmente se ha extendido como la causa de la destrucción y del castigo a ambas ciudades. La sodomización. Es decir, esta palabra deriva en consecuencia del nombre de esa ciudad totalmente destruida. Esta es una creencia generalizada y mundial, pero la otra causa, tal vez la causa principal, además de los sodomitas y esa costumbre antinatural de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, no es este el motivo principal. Pareciera ser también, según textos judíos, no muy conocidos ni tampoco muy difundidos, inclusive entre los mismos judíos, la causa también se debió a la existencia de leyes injustas que fueron impuestas a dichas sociedades, particularmente a los pobres y necesitados, entre otros la prohibición de la ayuda o al acto de dar muestras de solidaridad activa o tener caridad con los mismos, caridad con el prójimo. Estos antecedentes están registrados en escritos rabínicos del Talmud y de otras fuentes de la tradición judía. Es decir, esas leyes instauradas por las autoridades o por los hombres que gobernaban ambas ciudades prohibían, entre otras cosas, pero especialmente, que las personas se conmovieran por la pobreza o el grado de indigencia de los más necesitados dentro de esa sociedad. Y por lo tanto, estaba prohibido darles ayuda, es decir, dar limosna, acercarle alimentos, ropa para vestirse, abrigos, etcétera, etcétera. Es decir, estaba instituido como una ley de aplicación rigurosa y con castigos a los que violaran, a todos aquellos que ayudaran a los miserables
a los que no tenían nada, a los pobres, y por lo tanto eso era una costumbre arraigada. Y pareciera ser que esta es la causa principal o su principalidad corre pareja a la de los sodomitas, a la sodomía. Si pasamos a la slide número 7, señor director, diríamos que esas leyes injustas de esa época hoy podrían ser compatibles con ciertos postulados que sostienen liberales, neoliberales, literarios, libertarios, anarcos libertarios, anarcos capitalistas, etc. E incluso entre ellos también se encontraría, si hubiera vivido en esa época, el dicho tan repetido por el actual presidente de la Nación, el señor Javier Milei, que la justicia social es un robo. En otras palabras, y a tiempos con palabras modernas, estaba prohibido hacer y practicar la justicia social en esas dos sociedades. Rav Itzhak Berkovitz explica que las personas de Sodoma creían que hacer Gesed significaría, es una palabra judía israelita, bondad o caridad con otra persona, es decir, facilitar, ayudar, hacer caridad, regalar para el sostenimiento, para la supervivencia de esas personas necesitadas, algo que contribuyera a eso, constituía para ellos un delito, un acto de crueldad. Al proveerle a alguien lo que necesita sin que se lo gane, este es el razonamiento que tenían, se le estaría alentando a depender de los demás para obtener su sustento. Fíjense, léanlo bien acá en este slide, esas letras resaltadas en negrita, porque ese es el argumento de los libertarios, de los liberales, de los neoconservadores, de los neoliberales de estos últimos tiempos o últimas décadas. Ese es el razonamiento central. Es decir, que si usted le regala, le da, ejerce en un acto de bondad, ayuda a los necesitados, a los que le piden, ya sean alimentos, abrigos o cualquier otro elemento, usted le está haciendo un mal, lo está alentando a esas personas a depender de los demás, de las ayudas, de los regalos, de los obsequios, para obtener su sustento. En consecuencia, como estas personas dependerían, siempre tendrían que depender de los demás, porque no tienen condiciones económicas para sobrevivir, nunca podrían ser un miembro independiente y productivo de la sociedad. Son un lastre, son un peso, son una carga para los demás. En vez de procurarse ellos su propio sustento, dependen de otros
que movidos por ese sentimiento de caridad y ese deber y obligación moral de ayudar al necesitado, y nunca harían o nunca alcanzarían ellos mismos a obtener su propio sustento, a obtener su propia alimentación, sus propios abrigos. Estarían siempre dependientes de la bondad, del amor, de los actos de generosidad de los que los rodean. Y eso era penado en esa sociedad. Cosa curiosa, yo eso nunca escuché, nunca supe hasta hace pocos meses esta situación o este hecho histórico. Por lo tanto, se nota que este problema y esta división actual, estas concepciones actuales que escuchamos estas últimas décadas, que se han reactualizado y se han hecho muy virulentas, y la expresión de eso en nuestro medio, en la Argentina, es lo que representa el señor Milei y todos sus seguidores, los libertarios, porque ese es el discurso principal. Terminar con las prebendas, terminar con la caridad, terminar con la ayuda, terminar que cada uno agarre la pala, como dicen. Agarren la pala en un clima económico, social, en la cual, por ejemplo, en este mes o en este trimestre ha aumentado el desempleo. Es decir, de 5,3% que había en meses anteriores, se ha ido al 7,7% de desocupados, por ciento de desocupados, lo cual es realmente una situación paradójica. ¿De dónde van a sacar para comer? ¿De dónde van a sacar para alimentarse y abrigarse? Es de una gran crueldad, de una gran indiferencia hacia el prójimo. De esa forma, uno de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y de la religión cristiana, católica, debería ser tachado, que es el amor al prójimo. Ese mandato bíblico, ama al prójimo como a ti mismo. No habría amor al prójimo. Eso es una típica sociedad egoísta. Yo me las arreglo, que cada uno se arregle como pueda y que se baste a sí mismo. Y nos desentendemos de los que no tienen oportunidad, de los que tienen carencias físicas o intelectuales para ganarse por sí mismo el sustento, todo eso que anda alrededor de este concepto de amar al prójimo como a ti mismo. Claro, siempre hay abusadores, siempre hay un ingente número de avivados, como le decimos acá. Siempre, eso es inevitable, porque hasta el más necesitado es objeto del mal, de lo incorrecto, de romper las normas de reciprocidad. Por supuesto que eso siempre va a existir. Ahora, yo le diría a todos estos señores que en general instituyeron ese grupo de leyes y castigos y que hoy lo reavivan y pretenden reinstalarlos nuevamente, como si acá no hubiera habido 2000 años de cristianismo, y evitar que se practique el Gesed,
ese vocablo judío en lengua hebrea, que como ya dije significa caridad, bondad, dar. Porque es un elemento destructivo de la sociedad. Es la elevación exponencial del egoísmo a su último grado. Es la sociedad del egoísmo. Es la exaltación del egoísmo. Es lo que yo le he venido tratando de explicar en los 3 videos previos durante mayo y junio. Si no se entiende esto, si no tomamos conciencia de qué hay en el fondo de estas inocentes eslogan o, digamos, citas propagandísticas o leyendas propagandísticas, es muy doloroso esa insolidaridad en una sociedad donde los hombres dejan de ser solidarios entre sí, donde hay una lucha indiferente por la supervivencia y que cada uno se arregle por sí solo y como Dios le ayude. Pero lo peor, los castigos que se aplicaban a los que violaban esta ley de no ayudar, de no hacer caridad, de no dar al prójimo, no eran formas arbitrarias de dañar a quienes osaran violar esta norma legal, sino que representaban un entendimiento distorsionado de castigos, medida por medida. Es decir, el castigo por esta violación de este precepto legal era medida a medida, era gota a gota, era hacerle sufrir a la persona castigada casi en la misma cadencia con que esta persona actuaba con aquellos a los que beneficiaba. Nadie va y beneficia a un pobre con un camión que le descarga toda la caja con alimentos y vestuarios y demás enseres. Lo va haciendo poco a poco, es mano a mano, con lo que tiene en la mano puede transportar personalmente, de una bolsita a la mano del necesitado. Estos tenían esa particularidad, extraña particularidad, de que el castigo se aplicara por dosis. Así como se le daba por dosis a los necesitados, así a los benefactores de esos necesitados, que eran sorprendidos en esa actitud, les ocurría lo mismo. Padecían los mismos, la misma forma, la misma cadencia del castigo. Es decir, que el castigo era dosificado medida a medida, paso a paso, por el daño que percibían que el dador había infligido en la víctima con su gesed. Es decir, como ya lo expliqué, lo daban así por partes, por raciones, en la misma medida que el benefactor le daba racionadas ayuda, día a día. Porque estas personas necesitadas, empobrecidas o miserabilizadas, no tienen forma de guardarlo en una ladera o en un depósito a la sombra o demás cuestiones. Están a la intemperie,
No tienen casa, no tienen forma de vivir, no tienen propiedad de nada, no tienen un espacio vital donde desarrollarse. Por ejemplo, el Talmud en Sanedrín, Sanedrín es un tomo del Talmud, relata que cuando una niña trató de darle alimento a un pobre, la castigaron cubriéndola de miel para que las abejas comieran la miel y la picaran hasta que muriera. Como se dan cuenta, ese es el medida a medida, el paso a paso, dosis a dosis, con que ejecutaban la sentencia. Obviamente a esta niña, me imagino que la habrán desnudado, la habrán atado a un palo, a un árbol, la habrán empapado en miel y habrán dejado que las abejas y otras especies de su estilo se posaran sobre su cuerpo, tomaran la miel que tuviera sobre su piel y por supuesto recibiría miles de picaduras de forma tal que moría de una forma bastante atroz, bastante cruel con una niña, ¿no? Aparentemente el mensaje que buscaban transmitir era que al hacer Gesed no estaba ayudando a la persona pobre, sino que la estaba destruyendo, porque con esa actitud de dar, la estaba haciendo débil y dependiente de los demás. Medida por medida, la castigaron cubriéndola con miel y obligándole a hacer gesed con las abejas, cuyo resultado fue la destrucción de la niña, la muerte. Como ella había destruido con bondad, su castigo fue ser destruida con bondad. Esto ustedes tienen acá en este slide, debajo de la palabra fuente. Ustedes ven ahí de dónde se sacó esta cita, de qué página del libro del Sanedrín del Talmud se obtuvo, y en fin, de otras fuentes bibliográficas. Este relato que acabo de hacerle, esta descripción sobre la causa, la ira de Dios se desata, no solo porque los sodomitas van a la casa de Lot con la intención de tener relaciones carnales o sexuales con las visitas que le habían llegado a Lot, sino que la causa principal o equiparable a eso, pero evidentemente debería ser lo que desató finalmente la ira que ya estaba contenida en Dios, lo que desató fue esto. Esta causa es lo que desató, desbordó la paciencia de Dios. Y de ahí la destrucción de ambas ciudades. Claro, es muy duro en este ámbito y en estos ambientes de las últimas décadas o del último siglo, decir que Dios tuvo una reacción violenta y tal vez brutal, porque ahí en esas ciudades deben haber desaparecido varios miles de personas en un instante. Se dice
estudios que creo que no están comprobados totalmente en forma científica, que esas ciudades desaparecieron por explosiones nucleares o similares a una explosión nuclear, porque se han encontrado algunos rastros y formas de destrucción muy similares con las que se ha comprobado que quedan como restos modernamente con las actuales explosiones nucleares o bombas atómicas. Yo quiero insistir que el presidente Javier Milei, hace poco tiempo, hace pocas semanas, creo que 3 semanas, brindó una nueva entrevista a una periodista de un medio internacional, norteamericana, y originalmente estaba en inglés, luego se pasó con traducción simultánea, donde Milei se mostró partidario o con la intención de destruir el Estado nacional desde adentro. Amo, decía Milei, amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye al Estado desde adentro. Digamos, es como estar infiltrado dentro de las fuerzas enemigas. Yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar estas calumnias, tanto sobre mi persona como sobre mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros. Esto es tomado textualmente de lo publicado por Ámbito Financiero. Ustedes tienen ahí en el slide la dirección para ver este artículo del 6 de junio de el corriente año. Traigo esta cita porque el señor Milei es precisamente el jefe político de esta ideología liberal o anarco-libertaria o liberal capitalista, como también se la suele llamar, cuya bandera es precisamente lo que hemos señalado con anterioridad. No ayudar al que necesita, sino penalizarlo para que cada persona busque por sí y por su esfuerzo los bienes que necesita para sobrevivir. En términos generales, esa debe ser la idea conductora, la dirección conductora. Cada uno debe trabajar para obtener los bienes necesarios para sobrevivir y para que sobreviva su familia. Pero las condiciones sociales, políticas y económicas a veces no forman, no dan no constituyen o no se constituyen o no se observan para que ese propósito se pueda cumplir plenamente. Y ahí es donde viene la justicia social, que es una de las columnas vertebrales de la doctrina social de la Iglesia, muy mencionada, muy hablada, muy ideologizada en el último siglo sobre todo, pero que lamentablemente los mismos católicos han perdido la idea de qué es la justicia social y cuáles son las interferencias que operan sobre el buen funcionamiento de la justicia social, de la solidaridad, del solidarismo
con los prójimos, con la idea de nuestro Señor Jesucristo de amarse a sí mismo como a tu prójimo. Es decir, acá se exalta nada más que el amor a sí mismo, sin relación alguna con el prójimo. Esa es la diferencia, en realidad, abismal, que tiene un verdadero católico en su concepción social con respecto a cualquier otra idea política, de cualquier signo. Porque todo está contaminado con esta idea original que tiene miles de años de la guerra y de la lucha contra el Gesed, como lo llamaban los judíos. Eso ha quedado. Yo no sabía que el germen del liberalismo se origina precisamente en la teoría contra el Gesed, contra la caridad, contra la ayuda al necesitado, con la ayuda al prójimo. Eso es lo grave. Todos están contaminados. Y la gran mayoría de los católicos también están contaminados. Porque esa parte de la doctrina social no entró. Entró mucho la liturgia, el cumplimiento de los horarios de la misa, el ir a los domingos a misa, etcétera, etcétera. Al colmo de que este es un país donde los masones van a misa. Pero esto de la práctica de la caridad y del Gesed no se cumplió, no quedó arraigado mayoritariamente y masivamente. Esa compasión por la mala situación del prójimo cada vez es menos conocida. De lo contrario, ¿por qué vemos incrementados en todas ya, porque no es solo Buenos Aires, en todas las grandes ciudades de la Argentina, esa gente que anda en la calle, vive en la calle, come, duerme y hace sus necesidades en la calle? Cuando yo era chico, que ya van a ser 8 décadas, yo no vi gente en la calle. Sí, había 1 o 2 lincheras que eran conocidos en la ciudad de Posadas. Pero era ya una forma, un estilo de vida que no había podido modificarse en estas personas. Pero eran conocidos porque además tenían deficiencias mentales o algún tipo de inconveniente psicológico que les impedía comprender qué era lo correcto. Ni siquiera aceptaban ser internados o sostenidos en una casa para ancianos. Yo no vi, y acá en Buenos Aires, que también pasé gran parte de mi adolescencia, nunca vi gente en la calle, nunca vi. Ahora está llena las ciudades, no solo de Buenos Aires. Las mayores ciudades, creo que más de 100.000 habitantes, ya acá tienen sus pelotones de gente que vive en la calle. Bueno, estimados amigos, esto que parece una soncera es el núcleo al cual los liberales y todo lo que deriva del liberalismo se oponen: a hacer la caridad, a dar a otro lo necesario para que sobreviva, a ayudar a otros a ser también hijos de Dios en plenitud y de gozar también de los bienes, porque los bienes materiales, nosotros no hemos nacido con un título de propiedad en el ombligo, anudado al ombligo. Los bienes de propiedad son comunes. Me imagino que todos sabemos eso. Dios lo hizo para todos.
y está en el orden estatal, en el orden que los hombres se dan para regirse en sociedad, aliviar las condiciones de las personas que no tienen los recursos mínimos necesarios para sostenernos ellos mismos, sostenerse a sí mismos y a su familia. Es un motivo para reflexionar, señores. Esto no es para dejarlo pasar. Esto está pasando en nuestro país, que puede dar de comer, dicen que a 400 a 500 millones de personas más, que exporta cantidad de recursos alimenticios al extranjero, de donde un sector importante de la sociedad obtiene su riqueza. Esos bienes materiales y naturales que Dios ha dado a toda la humanidad, debe ser administrada como si fuera de todos. Eso no quiere decir que instalemos el comunismo o el régimen comunista, porque ya lo vimos cómo se instaló entre los hombres el régimen comunista. Esto es un problema moral que hace a la entidad moral de cada persona. Bueno, lo dejamos en este punto y en unos minutos retornamos. Muchas gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, con esas referencias que hemos hecho anteriormente, yo quiero volver a recordarles lo que les expresé en las conclusiones del video anterior. Por favor, si vemos el número 12, señor director. Les recuerdo algunos párrafos nada más. Pareciera que todos los males y la maldad se hubiesen concentrado en nuestro país. Fíjense, ya creo que a los 2 o 3 días, o a los pocos días del último video, se planteó en el país, se inició este grave tema de la desaparición de un chico de 5 años en la ciudad de 9 de julio, en la provincia de Corrientes.
realmente es un grave problema, aunque algunos dirán, bueno, es un chico de 5 años, habrá hecho alguna travesura, se habrá caído en alguna laguna de esas tantas que hay en esa zona de corriente. Pero viendo en perspectiva todo esto, pareciera que no hay ninguna noticia 15 días después. Es como si se hubiera abierto la tierra y lo tragó. Esto, lo que pasa con la ley recientemente aprobada en el día de ayer, la famosa ley Bases, que no va a traer ninguna solución a la Argentina, va a profundizar los graves problemas que ya tenemos los argentinos, graves, gravísimos. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos atrapados y casi sin salida. Pero lo que ha pasado ahí en Corrientes y los detalles de toda esa trama preparatoria, inclusive la trama que viven o vivieron esas familias o esa familia que participaron de un almuerzo y demás cuestiones, realmente familias pobres, excepto 2 o 3 personas que estaban en otra situación y que coparticiparon de ese almuerzo. Pero eso denota, porque eso fue en el seno de una familia, y el que desaparece no es un chico que pasaba por ahí o se sumó, no, es de un miembro de la familia. Créanme, o por lo menos duden de lo que yo digo, de que somos un país profundamente enfermo, espiritual, moral, intelectual y materialmente. Es cierto que existen algunos pequeños y aislados bolsones de resistencia a este cada vez más degradado estado de cosas que vivimos. Pero es una resistencia potencial. Existen en cuanto potencia, no como acto. El problema es pasar de la resistencia al acto, como les dijera en sesiones anteriores. En un ambiente muy dominado por la ignorancia y el envilecimiento moral, es una tarea humanamente imposible. Por eso debemos, y yo vuelvo a insistir, vuelvo a reiterar, solo Dios y solo con Él es posible ese milagro. Es posible superar esta situación en que nos encontramos. Sin vuelta a Dios y a la obediencia y cumplimiento de los mandamientos de Dios, de sus leyes, enseñanzas, límites y profecía, no hay salida. Fíjense, por eso traje a colación el ejemplo de este muchachito Loan. Me da una pena enorme este chico tan singular hasta en su personalidad, en lo que se mostraba en las filmaciones en distintos momentos de su vida. Él nació en ese medio, en ese ambiente. ¿Y por qué nombro a Dios? Y porque es probable y se sospecha
que si hubo un secuestro, si hubo un rapto, si hubo ese término ahora, un atrape, o ha sido atrapado, o llámese como se llame, esa figura delictual, una de las finalidades de haber sido raptado o desaparecido es que ese chico pueda haber sido utilizado para un sacrificio humano en alguna de las muchísimas sectas y grupos satánicos que existen en la Argentina. A pesar que estamos hablando de un nivel social, el más elemental, el más bajo, muy pobre, muy humilde, uno cree que el satanismo es un problema solamente de los encumbrados, de los soberbios, de los ricos. No, el satanismo es un mal que pueda aquejar y aqueja a toda la escala de la sociedad, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Probablemente, como la mayoría de la Argentina no tiene un conocimiento detallado de cómo es la personalidad social del pueblo correntino y de los usos, costumbres y tradiciones que guarda, algunos deben haber oído inclusive que la abuela hablaba del pomberito, que probablemente el pomberito es una figura demoníaca muy de la tradición que viene del contacto con los pueblos originarios y que viene también de Europa y con la gente esclava que fue trasladada por mercaderes occidentales, el occidente que tanto nos enorgullece, y esclavizada, cazada en África y traída acá al Río de la Plata, donde entraban para ser vendidos como esclavos en el puerto de Buenos Aires, con sus costumbres ancestrales que también ellos transmitieron. Muchos de ellos hoy salen a la luz como un rito, un banda o algo por el estilo, que es muy frecuente en el Brasil, pero que está muy arraigado en ciudades del litoral. Y ese personaje, además de otras características físicas que no vienen a cuento, es muy comentado, muy hablado entre la gente menos culta, menos instruida, tanto en Misiones como en Corrientes, en Chaco, Formosa. Esa parte del litoral tiene esas particularidades humanas. Y ellos, ustedes lo ven patentizado en el altar que tiene la abuela de Loan, que se mostró en la televisión, o fotos, un altar con imágenes supuestamente o aparentemente católicas, pero la imagen, pero su real representación, esas deidades de estas sectas satánicas que pululan en las últimas décadas en el ámbito sudamericano. Y es que el materialismo, traído y cultivado por las ideologías liberales desde antes de la Revolución Francesa, particularmente por la masonería,
al haber sacado de la conciencia y de la educación y de la cultura occidental la dimensión espiritual del hombre, de que el hombre es pura materia, es solo materia, y haber desplazado esa espiritualidad, no solo ha desplazado a Dios, ha arrojado a Dios, lo ha echado a Dios de la sociedad, en todos los ámbitos, instituciones y lugares. ¿Y qué ha quedado? Ha quedado solo la materia. Ha quedado y los malos espíritus. Los buenos espíritus o los ángeles buenos estaban expresados a través de la religión cristiana católica. Y al ser desplazados y reemplazados por el materialismo más simplón y por las ideas progresistas, tercermundistas, que invadieron también la Iglesia y resucitaron lo no espiritual, y bueno, el hombre ha quedado con la materia y con los espíritus malos, porque yo no he visto predicar abiertamente y decididamente en el ámbito cultural contra esos espíritus malos, no existen. Para los gnósticos, materialistas, incrédulos, no creyentes, no existe nada que sea espiritual. Pero de hecho, como se ve, como lo estamos viendo ahora por televisión y en cadena prácticamente, existen otros seres que no son buenos, que son malignos o malos y que nadie los nombra o los nombra con sinónimos. Son otros cultos, otras deidades, otros seres que no dejan de ser seres espirituales malignos, malvados, diabólicos. Y eso ha quedado. Hemos echado a los espíritus buenos y han quedado residualmente los espíritus malos. Y eso, señores, es una realidad. No se puede matar el espíritu, porque el hombre es alma y espíritu. Cuerpo y espíritu. Cuerpo y alma. Eso es inseparable. Entonces, hagamos un esfuerzo de humildad, porque todo esto es producto del egoísmo, de la soberbia, de la vanidad humana, del engreimiento, una palabra poco usada ya a esta altura del creerse más. Y el hombre se está creyendo en el siglo XXI más que Dios. Por eso es natural la aceptación del transhumanismo. Aunque nadie haya leído, discúlpenme el término grosero, pero quiero ser gráfico, ni el más puto libro de estos autores que predican esa naturaleza transhumana o en favor del transhumanismo, donde el hombre poco a poco va a dejar de ser llamado hombre, porque le van a agregar los complementos técnicos científicos que supuestamente lo van a hacer Dios, el hombre Dios, el tan hombre Dios tan publicitado y tan creído y hecho nacer por Nietzsche. No que él haya sido el único, pero evidentemente es el que más propaganda ha tenido. El hombre Dios,
Hemos suplantado el verdadero Dios por el hombre Dios y lo estamos mejorando poco a poco con la inteligencia artificial, que también en estos días se está reactivando su propagación, los beneficios de su difusión, etcétera, etcétera. Todo ello tiende a una civilización transhumana. Por eso decía, nadie debe haber leído ni siquiera una página de Harari, que es el autor predilecto, un profesor judío de la Universidad de Jerusalén o de Tel Aviv, que es el gurú filosófico, teórico de este transhumanismo. Estoy seguro que el 99,9% de la población mundial ni idea tiene de este teórico del transhumanismo. Sin embargo, se está trabajando para ir eliminando al hombre y colocando al hombre como una subclase esclava al servicio de esos superhombres. El superhombre de Nietzsche. Esos superhombres que están existiendo y que por rara y extraña casualidad, vamos a llamarle casualidad, para que no crean que me he vuelto comunista, son los ricos, con los que obviamente son los primeros que van a contar con la posibilidad de transformarse en esa condición de superhombre, transhumanista. El hombre y la humanidad han enloquecido, estimados amigos. Por eso viene esta relación a los últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Hay algunos que temen decir, y especialmente los católicos temen decir, le tienen pánico. Claro, la ira de Dios es tremenda. Sodoma es algo tremendo. Acá lo contamos como si fuera un juego, una anécdota. Y mostramos una foto viendo algunos restos de ruinas o fragmentos que están ahí o se sacan del Mar Muerto, donde antes podría haber habido ciudades. Pero no tenemos conciencia de que realmente estamos pasando por una época histórica no solo material, sino espiritual, muy particular, iniciando, atravesando, a lo mejor en los primeros pasos, que fue anticipada por nuestro Señor Jesucristo en el discurso escatológico que está en sus evangelios, que yo varias veces he citado con anterioridad. Por eso, estimados amigos, diría, para ir cerrando esto, si me pone la placa número 14, señor director, rescato el párrafo en amarillo que está en esta placa. Si hay algo que se puede demostrar en esta última fase de destrucción de democracia y derechos humanos, es el inocultable reinado del individualismo y consecuentemente de la corrupción, tanto individual como colectiva, y que se extiende no solo al latrocinio dinerario, sino también de las costumbres, de la moral pública y de la inteligencia. Porque la peor corrupción que hay
es la corrupción de la inteligencia. Y acá no solo hay corrupción moral, sino también hay corrupción intelectual. Y vuelvo a insistir sobre lo que ya he hablado en las 3 sesiones anteriores. El problema del individualismo y de la corrupción, del egoísmo, de la insolidaridad, nos ha llevado a estos puertos, a estas sociedades inhumanas, porque si el hombre es pura materia y no tiene espíritu, y que solo están superviviendo dentro de lo espiritual los espíritus malos, porque han sido arrojados de la moral los espíritus buenos, los límites impuestos por Dios, las enseñanzas y los mandamientos obligatorios que Dios nos manda a seguir para que pueda ser posible la convivencia humana. De lo contrario, si Dios no está, no hay límites. Si Dios no existe, no hay límites. Porque los límites morales son límites que fueron impuestos primeramente por Dios. Y si eliminamos a Dios y eliminamos sus mandamientos, nos quedamos sin límites. El hombre puede hacer lo que quiera, haz lo que quiera, haz tu voluntad, que es una norma de los satanistas. Haz tu voluntad, haz lo que quiera. Es el dogma liminar del señor Crowley, un gran satanista que vivió en la primera parte del siglo XX. Aleister Crowley, un inglés, fundador de una iglesia satanista, con muchos adeptos en Europa, con muchos adeptos, y que tenía adeptos en la Segunda Guerra Mundial hacia el este y hacia el oeste, europeos del este y del oeste, que no era solamente una excepción, alguien que se fue de mambo y es un raro, aislado. No, tenía muchos adeptos en las sociedades secretas, especialmente dentro de la masonería. Por eso, si sacamos a Dios y sacamos el espíritu, queda la pura materia, queda el cuerpo, queda la sola voluntad animal de hacer lo que nos da la gana, de hacer nuestra voluntad, de hacer lo que nosotros deseamos o nos conviene. Esa no hemos nacido los que ya tenemos varias décadas de existencia, no hemos nacido en esa sociedad nosotros. Esta es la nueva sociedad que está naciendo y esa sociedad se contrapone abiertamente en todo contra la sociedad que Dios nos prometió y Dios nos dio sus mandamientos para regular la convivencia humana y su relación con la divinidad. Por eso el hombre no solo es carne y hueso. El hombre es carne, hueso, alma o espíritu. Y si hay espíritu, tiene necesariamente que haber Dios. Y si hay Dios, hay obediencia a Dios.
en todo, no en parte, no en lo que nos gusta. Debe haber en todo, porque esas son las reglas del juego. Y cuando Dios entra en ira, como entró, como lo dice y narra el Antiguo Testamento en el Génesis, contra Sodoma y Gomorra, bueno, estimados amigos, evidentemente la ira de Dios, y como Dios lo expresa en ese discurso escatológico, iba a haber un momento en que el hombre está escrito, fue anticipado por nuestro Señor Jesucristo, que el hombre se iba a olvidar de Dios, que lo iba a echar de la sociedad, del mundo, de su mundo. Iba a ser una cosa extraña, absolutamente extraña, ajena a su vida. Y el hombre sin límite, el hombre inmoral, el hombre insolidario. Bueno, eso son los motivos de la ira de Dios. Ya no es una niña solamente que hace y practica la caridad y la bondad en Sodoma, violando las leyes de esa ciudad, y que es sorprendida y castigada, desnudada, colocada, atada en un palo, un árbol, empapada en miel, para que las abejas beban de esa miel y terminen matando a la que lo porta, con mucha crueldad. Eso hicieron esos hombres. Tuvieron el castigo y la ira de Dios. Ahora nosotros hemos echado a Dios hace rato, hace varios siglos, y lo estamos terminando de echar desde el siglo XX con más intensidad, o desde la Revolución Francesa, para ser más gráfico y que se entienda. Llegó la hora de la ira de Dios. Y Dios avisa, siempre avisa. Siempre da la oportunidad para el arrepentimiento, para corregir, para volver a Dios, para volver a sus normas. Ya eso hemos pasado esa línea roja. Parece que Dios ya está operando, ya está mostrando señales de su ira. Ojalá se pueda entender esto con palabras que yo traté de que sean sencillas, no complejas. Por eso hablamos de la retreta del desierto y ese método para la acción que era esa reunión ejemplificada con la reunión de las patrullas dispersas en el desierto patagónico, y que se iban sintiendo, o oyendo, mejor dicho, porque era imposible ver por la noche, por razones directamente por falta de luz, y del día por los accidentes del terreno. Era imposible ver. Entonces, lo que quedó ahí fue el sonido. Lo usaron las patrullas con los elementos de la banda que llevaban agregados. Fueron haciendo toques de instrumentos de viento, clarín, clarinete, cornetas. Pero bueno, eso fue posibilitando la ubicación, delatando a qué distancia podía encontrarse y dándole respuesta para que el otro supiera que había alguien que lo había escuchado. Y así, escuchándose mutuamente y sucesivamente o simultáneamente entre varias decenas de patrullas, se fue juntando lo que había sido disperso.
y esos a su vez, esas juntadas de 2 o 3 patrullas, a su vez con otras 2 o 3 patrullas a lo largo del día o al día siguiente o al tercer día, fueron formando columnas cada vez más grandes hasta que se constituyó una sola columna. El regimiento o la división pudo conformarse nuevamente como una única columna, marchar y en una única dirección. Ese ejemplo que yo di de metodología de la retreta del desierto, para también ejemplificar de que eso fue posible en algo puramente humano, también puede ser logrado con una finalidad espiritual, que es reunir esas patrullas o elementos remanentes o resistentes, dispersos, ampliamente dispersos, muy pequeños, que no tienen forma de expresarse, ni de hacerse ver, ni de oírse. Tienen que empezar a consolidar los que son cada uno en su grupo, en su mini grupo, y a tratar de tomar contactos y tratar de unirse a otro mini grupo que está cerca o puede estar más o menos lejos, pero que se hace escuchar. Y así sucesivamente como lo trata de representar esa composición musical actuada que se llama Retreta del Desierto. Estimados amigos, hay que sentir los sonidos de Dios. Hay que volver a la reunión con Dios. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se va a ir coordinando eso? ¿Quién va a mandar? Porque el problema argentino es quién va a mandar. El problema de la jefitis del argentino es quién va a mandar. ¿Quién es el Dios va a disponer quién va a mandar? No se preocupen. A medida que eso vaya concretándose, Dios va a ir ordenando. Por eso, estimados amigos, hay que insistir en esto. Hay que ponerlo en prueba. Se prueban tantas cosas, menos esto que es parte de la reunión con Dios. Hay que volver a hacer una retreta, pero la retreta de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Escuchar sus sonidos, sus enseñanzas y ver. Ahora, ¿cuál es la condición necesaria, humana, de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la virtud que hay que tener para poder escuchar y servir a esa unidad, a una unidad? La unidad es un misterio de Dios. Es la humildad. Acuérdense de esta simple palabra. La humildad. La humildad para reconocer en otros que es mejor y que el hombre debe ser mandado por los mejores, no por los elegidos por conveniencia o porque a mí me conviene o porque me prometen algo, sino que hay que acostumbrarse a ser humilde y a reconocer a los mejores entre los otros. Esa es la voz de Dios. Encontrar los mejores, moralmente, espiritualmente, intelectualmente, humanamente, a los mejores y con los mejores. Pero solamente puede reconocer quien es humilde. Quien no es humilde no puede reconocer.
Por eso nuestro Señor Jesucristo aconsejaba siempre a ser el último. No vayan a sentarse en el mejor lugar cuando le inviten. Dispongan que el Señor de la casa lo ubique. No pretender ser más de lo que uno es. Nadie si tiene posibilidad de elegir un cirujano, se va a hacer cortar parte de su cuerpo o extraer órganos o cosas inconvenientes a su salud que están dentro de su cuerpo votando. Lo van a elegir para saber si es un buen cirujano. ¿Qué comentarios hay? ¿Quién es el mejor en esa especialidad? Si puede, si hay varios. Y estoy seguro que hasta el más ignorante va a elegir, va por sentido común, va a elegir al que él oyó que es el mejor, o que puede evaluarse como el mejor. Por supuesto, nos equivocamos sobre los hombres. Los hombres también engañan, también tienen, en gran medida, el mal a veces los atrae. Pero acá estamos hablando del ser o no ser de la humanidad. ¿Y qué es lo que va a quedar de la humanidad? Entonces, estimados amigos, pongamos todos nuestros esfuerzos para practicar la humildad. Humildad. Basta con la idea, la doctrina de la jefitis. Basta con la doctrina de la jefitis. Basta la idea de que todos tenemos un bastón de mando de mariscal. El bastón de mando de mariscal lo tiene el que tiene más talento. Es mentira esa estupidez que dicen que hay que pelear, que cada soldado tiene el bastón de mando. Nadie tiene el bastón de mando. Tiene el que tiene talento para dirigir, para pensar, para conducir. El resto tiene que obedecer. Así es el orden natural. Entonces hay que buscar a los mejores, a los más sanos moralmente. Y de ahí las otras condiciones. Pero primero es lo moral, lo que ha demostrado. Es cierto que todos los hombres se tientan. Si se tentó a Adán y Eva, ¿cómo nos vamos a tentar nosotros? Que ellos tenían comunicación directa con Dios. ¿Cómo no nos vamos a tentar nosotros? Pero hay que vivir y pedir para hacer las cosas con Dios y no apartado de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. No hay ningún hombre que pueda ser como Dios, aunque muchos se crean que están en condiciones de ser dioses. Muchas gracias, estimados amigos. Esperamos volver a reencontrarnos. Andamos con operaciones en la vista, con cataratas y demás cuestiones que ya un obstáculo lo pasamos. Ahora tengo que pasar el segundo en el transcurso del mes que se inicia. Muy agradecido, que Dios los bendiga.